Buenos días a todos, mi nombre es Juliana González Franco, soy residente de Medicina Interna de primer año de la Universidad de Antioquia. Hoy vamos a presentar el caso de bioética junto con la asesoría de la profesora Mónica y vamos a tratar el tema de un hombre nonagenario con un bloqueo auriculoventricular en contexto de pandemia. Entonces esta es la agenda que vamos a llevar el día de hoy. Vamos a hacer inicialmente una descripción de los hechos, una identificación del problema, vamos a hablar sobre cuáles son los principios bioéticos afectados, un marco teórico médico, cómo se debería manejar, digamos, esta situación en el contexto de la pandemia y vamos a dar unos cursos de acción posibles y unas conclusiones. Entonces, en la descripción de los hechos, para ubicarnos un poco, este caso ocurrió el 28 de abril del 2020, más o menos un mes y un poco más luego de que iniciara pues como la cuarentena aquí en el departamento y se ubica en un sitio, en un primer nivel que está cerca de Medellín, más o menos a media hora de un tercer nivel. Y tenemos un paciente de 94 años, natural y residente en Marinilla, que es agricultor, casado, tiene 2 hijos y es independiente para su ABC básico y avanzado. Es un paciente completamente funcional. Y como antecedentes personales realmente solo resalta un antecedente de hipertensión, el cual está manejado con los sartán 50 miligramos al día. El motivo de consulta es que está muy raro. Su hija decide llevarlo al servicio de urgencias porque el paciente, estando completamente asintomático ayer, el día de la consulta en la mañana, se levanta y presenta un episodio que ellos refieren como de presíncope, de un episodio cercano pues, a pérdida de la conciencia total. Posteriormente refiere mareo, se encontraba con su hija, quien lo ve y evidencia por un momento que el paciente presenta disartria por un momento corto, incapacidad para la movilización y somnolencia, por lo que decide llevarlo al servicio de urgencias. Al ingreso en el servicio de urgencias, el paciente no es capaz de referir muy bien qué es lo que siente, solo manifiesta que se siente mal. Niega síntomas respiratorios, niega síntomas urinarios, niega haber tenido episodios de síncope, dolor torácico o palpitaciones antes o durante el evento y niega síntomas constitucionales. Entonces tenemos un paciente que se ve en regulares condiciones generales, luce pálido, tiene una presión arterial de 114/76 e ingresa con una frecuencia cardíaca, llamativamente en 42 latidos por minuto, con una frecuencia respiratoria normal y una saturación límite en 90%. Se observa somnoliento, pero se alerta al llamado, está desorientado en tiempo, no se le ve asimetría facial, no está disártrico, moviliza las 4 extremidades, pero es difícil evaluar la fuerza. En los segmentos que se logra, está conservada y no es posible valorar marcha porque el paciente se siente muy decaído y no tiene, digamos, como la capacidad de pararse. En el tórax no hay nada normal aparte de unos ruidos cardíacos bradicárdicos, el abdomen está normal y las extremidades están simétricas, no tiene edemas, pero el llenado capilar es límite de 3 segundos con algo de frialdad distal. Al paciente entonces se le hace un diagnóstico con un electrocardiograma de un bloqueo auriculoventricular de tercer grado. Entonces tenemos un paciente con un bloqueo AV avanzado que tiene signos vitales estables, pero a pesar de esto tiene una hipoperfusión cerebral y periférica evidente pues al examen clínico. Y esto en el contexto de la pandemia, en el que digamos que en otros países ya está en las noticias la dificultad con pues con la ubicación de pacientes en las UCIs, con la extensión de camas por fuera de las UCI y la dificultad en la atención de todos los pacientes, en los que algunos países empiezan a restringir la atención, basados, por ejemplo, en la edad. Entonces se realiza el diagnóstico de este paciente. La familia inicialmente manifiesta que desea todas las medidas que se puedan hacer, ya que el paciente era completamente funcional. Medicina General decide, en conjunto con la asesoría de un urgentólogo de tercer nivel que le ayudaba al hospital en algunas situaciones, deciden por la pandemia, por la edad del paciente y por el pronóstico, digamos, menos largo a corto plazo. Entonces deciden no avanzar medidas, deciden que no se inicia un marcapasos, no se inicia proceso de remisión, se deja al paciente con oxígeno suplementario bajo monitorización en el primer nivel. El paciente empieza algo hipotenso en las próximas horas y finalmente, más o menos a las 12 horas, el paciente fallece en el servicio de urgencias. Entonces, en la identificación del problema, el problema, digamos, que yo identifiqué es que tenemos un paciente nonagenario con un bloqueo auriculoventricular de alto grado, a quien no se le ofrece ningún tratamiento en función de su edad dado el contexto de la pandemia.
Y a mí, pues personalmente, me surgen las siguientes inquietudes. ¿Hay indicación médica para tratamiento en este paciente? ¿Son la edad u otros elementos circunstanciales de la persona criterios para negar u ofrecer una terapia específica? Y en el contexto de pandemia, con limitación de los recursos, ¿cómo se define quiénes deben recibir la atención inicialmente? Entonces, para ahondar un poquito más en esto, vamos a hablar primero de los principios bioéticos que se ven afectados. Tengamos en cuenta que cuando se hace pues, como un estudio de un caso desde el punto de vista bioética, van a haber probablemente muchos principios que se van a ver afectados o que van a estar, digamos, en problemas. Los principios son complementarios e interrelacionados y uno lo que quiere lograr es, digamos, lograr el mejor equilibrio posible para que se afecten la menos cantidad de, digamos, de derechos posibles. Entonces, los principios de los que, digamos, voy a hablar en este caso son beneficios y efectos nocivos, dignidad humana y derechos humanos, el principio de no discriminación y la igualdad, justicia y equidad. Entonces, hablando de los beneficios y efectos nocivos, tengamos en cuenta pues siempre esta frase, primum non nocere, entonces siempre tenemos que tener en cuenta nosotros, sobre todo como médicos, que lo primero siempre es no hacer daño, y es muy importante esta frase pues que nos da la OMS, que es el goce de grado máximo de salud que se pueda lograr, es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano. Y digamos que cuando uno tiene un problema o va a hacer alguna intervención, siempre debe sopesar los riesgos y los beneficios. Los riesgos son efectos nocivos que son dependientes del contexto del paciente y pueden ser diferentes según, digamos, la opinión, porque son muy subjetivos. Al ser subjetivos, pueden ser tanto sociales, económicos, familiares, físicos o psicológicos. Y los beneficios, digamos que lo que tiene que primar siempre, lo que tenemos que tener en cuenta siempre es el derecho a la vida y a la salud, al mayor grado de salud posible. Y por esto, cuando hablamos pues sobre este principio, debemos recordar que siempre hay que explorar en las intervenciones que vamos a llevar a cabo cuál es el grado de beneficio y cuál es el grado de efecto nocivo que se obtiene de cierta intervención, el contexto social de sufrimiento físico y mental del paciente y que el sufrimiento tiene un carácter completamente subjetivo. Recordar que cada paciente es único y es diferente y que cuando faltan recursos o tiempo probablemente hay que establecer una lista de prioridades y en estos casos muchos consideran que los que más daño tienen o los que obtendrán mayores beneficios serán los priorizados. El segundo principio entonces es la dignidad humana y los derechos humanos. Tenemos que tener en cuenta que solo por ser seres humanos con capacidad de reflexión, de autodeterminación, de sensibilidad, libre elección y comunicación, todos tenemos, digamos, dignidad humana, que es un fin en sí mismo. Y por eso todos merecemos el mismo respeto, independientemente de otros factores alrededor sobre la persona. Entonces, si todos los seres humanos tenemos la misma dignidad, todos merecemos, digamos, el mismo respeto. En una comunidad, todos los miembros tienen deben recibir el mismo respeto. Los intereses y el bienestar de la persona deben tener prioridad con respecto a los intereses tanto de la sociedad como de la ciencia en determinado momento. Y la obligación de los demás dentro de una sociedad es tratarlo con respeto, independientemente de otros factores que tenga, solo por ser una persona. El tercer principio entonces es la no discriminación. Discriminar significa distinguir por razón de una clase o de categoría, que puede ser cualquiera. Puede ser la nacionalidad, puede ser el sexo, puede ser simplemente la edad, una discapacidad física, cognitiva, puede ser la religión y la raza. Pero digamos que hacer discriminación con base en cualquiera de estas clases o categorías es una violación a la dignidad humana y a los derechos humanos. Y aquí tenemos entonces que la estigmatización es una desacreditación. El individuo que tenemos, digamos, enfrente queda reducido a su característica que se considera anormal, sea su raza, sea que es un anciano, sea que tiene una discapacidad, por ejemplo, auditiva. Y eso lleva a discriminación, ya sea por salud, por educación o por cualquier otra razón. En la no discriminación, digamos que hay unas limitaciones, por ejemplo, cuando se necesitan hacer leyes en beneficio de la salud pública, que se dan algunas acciones positivas para algunos grupos específicos y eso puede llevar a que se generen acciones negativas para otros grupos y que vulneren ciertos derechos. Cuando esto ocurre, por ejemplo, el aislamiento es un tipo, digamos, de limitación de los derechos. Eso debe ser pues, digamos, debate público y deben ser medidas transparentes que tengan
una base en lo científico y en lo ético para poderlas llevar a cabo, porque son medidas que en ocasiones toca hacer, pero son circunstancias excepcionales que llevan a que el interés de una comunidad por algún momento sea igual o más importante que resulte en vulnerar los derechos individuales de alguna persona específica. Y eso es justo lo que pasa en la pandemia, y digamos lo que hemos estado viviendo pues este año. Con respecto al cuarto principio, es la igualdad, justicia y equidad. Entonces, dentro de la justicia hay varios tipos. La que quiero resaltar aquí es la justicia distributiva, que es la forma como se distribuyen los recursos en una sociedad. Y hay varios tipos de justicia distributiva. Entonces está la autoritaria, en que simplemente una persona, pues, o digamos el gobierno, define cómo va a ser digamos, la repartición de los recursos. La libertaria, en que cada persona puede definir por sí misma como qué se va a hacer con los bienes que posee. La utilitarista, en la que se busca que el mayor número de personas obtengan mayor beneficio. La igualitaria es que todos reciban lo mismo, y la reparadora es que las personas que han sido, digamos, víctimas de estigmatización pues en la historia reciban como más recursos de una forma reparadora. La utilitarista es la que probablemente en algunos países pues así funcionan, pero probablemente en la pandemia esta es la que más se utilice, porque se quiere lograr el mayor número de personas que tengan bienestar, digamos, repartiendo los recursos con preferencia hacia lo que logre mayor bienestar para todos. Y en la igualdad, justicia y equidad tenemos que tener en cuenta que como todos somos seres humanos, todos debemos ser tratados con respeto y con igualdad. Entonces todos necesitan un trato justo y con equidad. Y generalmente cuando hacemos una exclusión o inclusión categórica, esto tiende a ser injusto e inequitativo. Como así, por ejemplo, en este caso, estamos haciendo una exclusión con base en algo categórico, es decir, en la edad. Eso probablemente sea injusto porque no significa que todas las personas que tengan 94 años van a tener el mismo pronóstico, porque hay muchos otros factores que influyen en el pronóstico a largo o a corto plazo en las personas. Ahora les voy a hablar un poco como el marco teórico para que entendamos pues como qué es la opción médica que se debe ofrecer a estos pacientes específicamente. Entonces los bloqueos auriculoventriculares pueden ser de primero, segundo o tercer grado. El tercer grado es un bloqueo auriculoventricular que es completo, hay una disociación completa. Pueden ser de etiología patológica, por ejemplo un infarto, trastornos electrolíticos, cuando hay una endocarditis. Puede ser iatrogénico por medicamentos, posablación o cuando se inserta una válvula aórtica transcatéter, pero en el 50% de los casos no identificamos una causa. Normalmente el examen físico va a presentar a un paciente con fatiga, disnea, dolor torácico, síncope, puede empeorar sus síntomas de falla cardíaca de base, y es un paciente que puede llegar a presentar un paro cardiorrespiratorio. El diagnóstico de los bloqueos se hace fundamentalmente con los síntomas del paciente, que a veces pueden ser simplemente de hipoperfusión central, como un presíncope, y más un electrocardiograma que nos evidencia pues un bloqueo auriculoventricular. Si no es diagnóstico, pues a veces requerirán el diagnóstico electrofisiológico. Y digamos que en el manejo de estos pacientes con bloqueos auriculoventriculares tenemos, digamos, dos conductas básicas. La primera es que si el paciente está inestable, yo le llevo al paciente, inicialmente le puedo poner algún medicamento que digamos que le mantenga la perfusión, como una dopamina, adrenalina o dobutamina, según pues las características del paciente, y probablemente va a requerir un marcapasos temporal o incluso uno definitivo. Si el paciente está estable, hay que tener en cuenta que son ritmos potencialmente inestables y deben tener monitoreo continuo y el marcapasos disponible pues en el momento en que se necesite. Y los inestables se consideran cualquier paciente con hipotensión, alteración del estado mental, signos de choque, dolor torácico persistente o edema agudo de pulmón. Entonces nuestro paciente, a pesar de que no tenía hipotensión, que es digamos lo que a uno más le preocupa cuando ve estos pacientes, sí tenía unos signos de choque periféricos y centrales. Algo importante es que hay pacientes que potencialmente pueden no requerir un marcapasos permanente, especialmente cuando son causas reversibles, por ejemplo el síndrome coronario que se revasculariza. Pero generalmente cuando no se documenta causa o cuando la causa es irreversible, esos pacientes, a pesar de las medidas iniciales, van a requerir un marcapasos que va a ser permanente. Y aquí les quiero resaltar, este es el algoritmo de un paciente con un bloqueo auriculoventricular completo. Les quiero mostrar que si está inestable, pues se puede poner, ellos ponen la atropina, pero la atropina va a tener poca probabilidad, digamos, de
de ser eficiente en estos casos por la disociación que hay, pero igual probablemente si sigue inestable va a requerir un marcapasos transcutáneo, e incluso si empezamos por el algoritmo del paciente estable, el paciente va a requerir un marcapasos transcutáneo, digamos, con alta probabilidad. Finalmente uno evalúa las causas reversibles o irreversibles, y si no son reversibles, probablemente va a terminar en un marcapasos permanente. Entonces vemos que en el algoritmo realmente el tratamiento de estos pacientes es un marcapasos, sea transcutáneo y posteriormente permanente. Y acá les quiero resaltar solamente esta parte en la que un bloqueo completo, que es el de tercer grado, tiene una recomendación clase 1 para llevar a un marcapasos permanente. Cuando yo no inserto un marcapasos luego de un episodio sincopal en un paciente que tiene un bloqueo auriculoventricular completo, digamos que a un año el 50% van a morir. Y digamos que lo único que nos trae la guía sobre qué paciente realmente no poner un marcapasos a pesar de tener una indicación es cuando hay comorbilidades significativas, tanto que la terapia de marcapasos probablemente no va a dar ningún beneficio adicional, o si las metas del paciente realmente excluyen la implantación de un marcapasos. Pero miren que ellos en ningún momento, digamos que excluyen solamente basados en la edad. Y les quería mostrar unos estudios sobre la supervivencia de los pacientes con marcapasos, sobre todo de los pacientes ancianos. Entonces, este estudio fue realizado entre el 2005 y el 2014 y es un estudio en el que se tomaron 100 pacientes mayores de 80 años a los que se les implantó un marcapasos. Ellos evaluaron la supervivencia y a un año, por ejemplo, es de 90% comparado con la que les dije de 50% a un año sin tratamiento, y obviamente va disminuyendo con el paso de los años. En este estudio, el 74% de los pacientes mayores de 80 que murieron con marcapasos murieron por causas no cardíacas, es decir, que el bloqueo probablemente no fue la causa, o complicaciones cardíacas no fueron la causa de la muerte, y ellos no encontraron que la edad fuera un factor de riesgo, digamos, significativo para un mal pronóstico, aunque sí tiene tendencia pues, a aumentarlo. Pero es importante resaltar que hay otros factores, por ejemplo, la disnea, la tasa de filtración menor de 30, un IMC menor de 21 o una estancia hospitalaria prolongada antes de la implantación del marcapasos, que sí tienen impacto en la supervivencia de estos pacientes. En este otro estudio también evaluaron pacientes ancianos a los que se les implantó un marcapaso. Este estudio fue en un hospital de Italia del 2010 al 2017 y tuvo un poco más de pacientes, fueron algo más de 300. Y en estos pacientes sí encontraron que la edad era un factor de riesgo para peor supervivencia, pero adicionalmente hay otras cosas que también suman. Por ejemplo, una fracción de eyección menor del 55, que tengan demencia de base, un diagnóstico de cáncer previo. Y ellos compararon pues los pacientes mayores de 90 años con los menores de 90 años. Y en este caso, por ejemplo, el 30% de los pacientes eran mayores de 90 años. Eso que nos muestra que realmente los marcapasos, en esencia, se implantan en personas que de base ya tienen una edad avanzada, más o menos desde 70 años que se presenta el mayor implante de marcapasos. Y ellos sí vieron que hay una tendencia, digamos, a una menor supervivencia cuando uno tiene más de 90 años, pero esto también puede ser explicado simplemente porque un paciente mayor de 90 años, pues obviamente va a sobrevivir menos años independientemente de su enfermedad de base que un paciente que tenga más de 90 años. Este es otro estudio, este es más viejito, pero fue un estudio de 30 años en el que evaluaron todos los pacientes a los que les implantaron marcapasos, y se dieron cuenta que la edad media de implantación es de 72 años, que cuando son menores de 70 van a sobrevivir más o menos 170 meses, comparado con los mayores de 70 que van a sobrevivir solo 80 meses. Entonces, si vemos las supervivencias a 5, a 15, a 20 años, obviamente va a ser mayor la de los pacientes menores de 70 años, pero como ya les dije, pues esto va a tener, digamos que va a ser lógico porque estos pacientes tienen más esperanzas de vida desde el punto de vista basal, sin comparar pues las comorbilidades. Y teniendo esto en cuenta, entonces nos presentamos con una intervención que es el tratamiento pues, de un bloqueo auriculoventricular, que es la implantación de un marcapasos. Las ventajas claramente son supervivencia a corto y largo plazo. Probablemente los síntomas de este paciente puedan mejorar con la implantación. La funcionalidad, pues no hay muchos estudios y los que hay no son claros en qué tanto, digamos, facilita la funcionalidad de los pacientes ancianos. Y tenemos en cuenta las desventajas, que en este caso estos son, digamos, los riesgos de implantación de un marcapasos. Puede haber neumotórax, una infección, una flebitis, sangrado, hematoma, puede haber posterior disfunción del marcapasos, pero digamos que los riesgos son alrededor del 5% y generalmente no son riesgos graves.
Entonces aquí yo me planteo pues estas otras preguntas, y es que médicamente probablemente sí hay una indicación de tratamiento, pero entonces yo digo, entonces cómo tomar la mejor decisión en medio de una pandemia. Y les voy a hablar un poquito de cómo funciona, digamos, en el contexto de pandemia, esta priorización de los pacientes. Han salido, digamos, muchas recomendaciones, muchos artículos de comités de ética internacionales o de comité de ética, digamos, de instituciones, dando como recomendaciones para que se pueda hacer, digamos, de la mejor manera esta priorización sin estar como en contra de los derechos humanos y de la bioética. Entonces, en una pandemia es un contexto distinto, requiere implica una demanda exponencial y rápida que muchas veces sobrepasa la disponibilidad de los recursos. Esto lo que hace es poner de manifiesto todas las debilidades y fortalezas de los sistemas sanitarios, todos los obstáculos y las desigualdades que hay para la atención en salud, como hemos visto. Y digamos que es muy importante tener en cuenta que las políticas que no son basadas en lo científico probablemente no son éticas. Siempre digamos que la bioética parte de una base científica sólida. Y es muy importante cuando se van a tomar medidas, digamos, extremas, porque son lo que ocurre en los contextos de pandemia. Debe ser un diálogo interdisciplinar entre la ciencia, las personas con conocimientos éticos y las personas políticas para tomar decisiones, digamos, seguras y basadas en la mejor evidencia. Entonces, en el contexto de pandemia, tenemos que asignar los recursos, que sean macro o micro. Los macro probablemente son los que asigna el gobierno y es la forma de distribución, digamos, central de los recursos, pero la microasignación también está por parte de los hospitales y por parte de nosotros como médicos, que somos quienes clasificamos a los pacientes cuando ingresan, por ejemplo, a un servicio de urgencias. Siempre, digamos, la asignación de recursos debe ser basada en lo que es justo, en la beneficencia y en la equidad. Esto es como lo que tenemos que tener en cuenta en esta asignación. Y lo que prima probablemente siempre será la necesidad clínica y la efectividad de un tratamiento dado. Y tener en cuenta que siempre se debe ofrecer a un paciente el nivel máximo de atención sanitaria que pueda proporcionarse en cierto momento específico. Entonces, ¿qué hacer en el contexto de pandemia? Entonces, las recomendaciones en general son reconocer a las personas históricamente o, digamos, vulnerables o excluidas, que son las personas pobres, las que tienen algún género específico, una funcionalidad según la edad, la etnia, y, por ejemplo, los pacientes que tienen estado de encarcelamiento o los que son migrantes. Garantizar la protección específica de estos pacientes que pueden ser los que más se pueden estigmatizar y recordar la responsabilidad con la salud, que la responsabilidad con la salud es de todos, es del gobierno para garantizar medidas de salud pública que se cumplan y concientizar a la sociedad sobre lo que se debe hacer en este momento dado, de la población, pues deben ser responsables porque la salud de ellos no es lo único, digamos, que está importando en este momento, sino la salud de los demás. Y la responsabilidad de los trabajadores sanitarios, pues somos quienes atendemos y definimos, digamos, las medidas y las intervenciones de los pacientes. En el contexto de pandemia siempre debe haber una democracia y un Estado de Derecho, porque es realmente lo único que va a garantizar cierto grado de vigilancia y que se respeten las normas establecidas para este momento. Como ya les había contado, las limitaciones a los derechos muchas veces en estos contextos pueden impactar en el goce de otros derechos específicos, pero esto se tiene que tratar de que no sea de una manera desproporcionada. Y es necesario adoptar medidas positivas para estos grupos que históricamente han sido excluidos, por ejemplo, en este caso, los pacientes ancianos. Entonces, hay algunas recomendaciones, pues, digamos, desde la bioética para este tema de la pandemia, y es que con respecto específicamente a las personas mayores, se da pues como la importancia de que se deban incluir en programas prioritarios de respuesta a la pandemia. Esto incluye tanto el diagnóstico como el tratamiento y la asignación, por ejemplo, de las vacunas, que digamos que eso sí es lo que está pasando, digamos que los pacientes ancianos sí están siendo priorizados en ese sentido. Se deben reforzar medidas de monitoreo y vigilancia contra la violencia hacia personas mayores. Se deben supervisar los protocolos médicos, las decisiones sobre recursos médicos y los tratamientos en relación al COVID, que sean implementados sin ningún tipo de discriminación en razón a la edad. Y debemos prestar especial atención a las personas mayores que tengan discapacidad o que tengan enfermedades crónicas, para tener en cuenta. ¿Por qué? Porque lo que hemos visto es que entonces
nos basamos en que sí los vamos a supervisar en cuanto al COVID, pero dejamos de lado todas sus enfermedades crónicas que ya tienen de base y probablemente se descuidan esas enfermedades, y esto es lo que también lleva a que estos pacientes tengan un peor pronóstico. Entonces se debe tener en cuenta todo el proceso diagnóstico de tratamiento del COVID, pero también de las otras enfermedades que ellos ya tienen de base. Y las personas mayores, digamos que son uno de los grupos que, como ha sido excluido históricamente, es uno de los grupos que más atención les debemos prestar desde el punto de vista de la bioética. Y se han dado algunas recomendaciones como de la mejor manera para afrontar esta pandemia en cuanto a la decisión de cómo priorizar la atención de los pacientes. Entonces, las voy a leer. Ninguna persona perteneciente a una población vulnerable de la sociedad debe tener un chance inferior de ser seleccionada para una atención que otra persona en condiciones similares, pero no perteneciente a esta. La edad por sí sola no debe ser un criterio de decisión, sino el estado de salud general del paciente y su probabilidad de recuperación. Las decisiones de selección de pacientes no se basan en criterios absolutos que se aplican en todas las circunstancias, sino que son relativos a los demás pacientes que en un momento dado compiten por la asignación de los recursos. Procurar siempre que la toma de decisiones se haga de una manera colegiada. Digamos que así probablemente se va a llegar a una conclusión que va a ser más justa y más equitativa, y en la medida de lo posible se debe evitar que un médico tome individualmente una decisión sobre no iniciar o sí iniciar un soporte vital avanzado o un ingreso a unidades de alta dependencia o una atención pues específica del paciente. Inicialmente, en estos contextos se deben aplicar los criterios usuales de elegibilidad para asignar un tratamiento a un paciente. Es decir, antes de yo pensar si hay recursos, cómo va a ser, si tengo disponibilidad, yo pienso, mi paciente que tengo realmente tiene una indicación, tiene un criterio de elegibilidad para darle este tratamiento. Y luego, ya si pienso, si hay más elegibles que recursos disponibles, entonces yo a quién elijo, probablemente a quienes tengan un pronóstico de supervivencia a corto y largo plazo mejor, a pacientes que tengan probablemente menos comorbilidades, y dependiendo de la cantidad de recursos que yo presumo que se van a consumir en el proceso de atención. Entonces acá es como una propuesta que traen sobre a quién tratar. Es muy basada en el COVID, pero lo que les quiero mostrar es que inicialmente para definir, digamos, el triaje de un paciente a los servicios de altas dependencias, hay unos criterios pues de exclusión que ellos ponen de entrada, y acá por ejemplo son tener una directriz avanzada de no ventilar, no admitir a UCI, que un paciente de entrada te diga no deseo, pues no está dentro de mis planes que me incluyan en una unidad de cuidados intensivos, que un paciente tenga una lesión cerebral devastadora, por ejemplo una hemorragia intracerebral, y digamos que tienen un muy mal pronóstico pues a corto plazo, o que tengan cáncer metastático, condiciones que tengan un muy mal pronóstico. Entonces digamos que luego de yo determinar los criterios de inclusión, pienso si tiene alguno de estos criterios que de manera, digamos, ahí sí categórica me digan, bueno, no lo lleve a la unidad de cuidados intensivos o especiales o a cierto tratamiento, y luego ya, digamos que empiezo la priorización de los demás pacientes que sí me cumplirían para el ingreso. La priorización se hace con base en la capacidad funcional, probablemente en los scores de comorbilidades, en la probabilidad de supervivencia, y yo, digamos que ahí los categorizo según la prioridad, pero luego, digamos que tengo varios pacientes que se me incluyen en la prioridad. Entonces ellos dicen que, por ejemplo, para, digamos, romper el empate, lo que se puede tener en cuenta es que se pueda salvar el paciente que tenga, digamos, que tenga más años de vida, más probabilidad de supervivencia, y que probablemente si aún así yo sigo con varios pacientes en empate y necesite tomar una decisión, entonces ellos proponen, por ejemplo, que el que llegue primero, pues digamos que sea el que se ingrese primero. Y es muy importante que ellos también especifican que se debe tener como una revaloración constante de estas decisiones cada 24 horas, cada día, para que se puedan hacer cambios y permitir que otros pacientes, pues dadas las condiciones en las que esté un paciente que ya esté ingresado, pueda tener la posibilidad de ingresar a los servicios de altas dependencias. Entonces acá también quisiera pues como si alguien tiene alguna opinión sobre el caso, qué consideran que se hubiera podido hacer en estas circunstancias de la pandemia con este paciente anciano. Bueno, ya que no hay opiniones, entonces yo les voy a decir los cursos de acción, pues digamos que yo encontré en este caso específico. El primero sería el que ocurrió, que era asumir la falta de disponibilidad, asumir la poca esperanza de vida dada la edad del paciente y tomar la decisión de no tratarlo,
O el otro curso de acción posible en este caso hubiera sido determinar la necesidad de tratamiento, buscar alternativas de remisión y brindar tratamiento al alcance. Estos son, digamos, como las dos conductas que se pudieran haber tomado en estas circunstancias. Mi recomendación, pues después del análisis del caso, hubiese sido explicar a la familia los riesgos y beneficios del procedimiento, iniciar un marcapasos transcutáneo, que es lo que uno tiene disponible en un servicio de primer nivel y que en este caso estaba disponible. Iniciar el proceso de remisión a tercer nivel, pues porque no se puede quedar con un marcapasos transcutáneo indefinidamente. Idealmente en las primeras horas se debe lograr realizar el proceso de remisión. Y en este nivel probablemente busquen la etiología de por qué el paciente, digamos, tuvo ese bloqueo de tercer grado y determinar si es una causa reversible o si el paciente definitivamente va a requerir posterior al marcapasos transcutáneo ir a una implantación de un marcapasos permanente. Probablemente el paciente requiera UCE durante su atención y digamos que a considerar que en ese momento específico de la pandemia, a pesar de que en otros países ya la capacidad de los servicios de salud estaba sobrepasada y ya estaban puestas las noticias sobre todos los pacientes que se estaban excluyendo de la atención a la salud, en ese momento en nuestro país y en digamos, en nuestra ciudad aún no estábamos en este punto, entonces probablemente aún no había necesidad de iniciar, digamos, a buscarle exclusiones al paciente para la atención en este momento. Y como conclusiones finales, quisiera pues dejarles estas, y es que nunca solo la edad ni otros elementos que son circunstanciales del paciente pueden justificar la decisión sobre una atención específica. Siempre hay que evaluar los demás factores que están alrededor de los pacientes y tener en cuenta el contexto específico en el que se presenta la situación. Pues todos merecemos un trato que sea digno y justo independientemente de estos factores, solo por el hecho de ser seres humanos. Siempre recordar el propósito de nuestra función como médicos, tener en cuenta que obviamente situaciones extremas como esta en ocasiones van a requerir excepciones y que muchas veces esas excepciones van a ser difíciles de tomar porque nadie quiere decir qué paciente sí va a recibir atención y qué paciente no va a recibir atención, pero siempre hay que tomarlas con base en una reflexión ética que nos permita, digamos, lograr un equilibrio de principios y lograr hacer el mejor, pues el mayor bien posible. Y siempre tengamos en cuenta que cuando, digamos, hacemos estos casos, la importancia es poder reflexionar sobre cosas que ya pasaron para poderlas implementar y tomar mejores decisiones en el futuro. Y para terminar, les quiero leer pues esta frase que encontré en las lecturas, es que una compasión sin límites por todos los seres vivos es la prueba más firme y segura de la buena conducta moral. Muchas gracias. Juliana, tienes una pregunta de uno de los asistentes. Es decir, la edad sí es un criterio de exclusión en pandemia de terapia intensiva. Es un comentario que te colocan y sobre el cual esperan que argumentes. Bueno, pues digamos que lo que les mostré es que esto no sería lo equitativo, o sea, uno tiene que tratar de basar las decisiones en los principios. Y un principio es la equidad, y la equidad es que todos tengamos la misma, digamos, el mismo chance de ser incluidos. Obviamente es que en las pandemias es un contexto distinto, pero entre las recomendaciones que dan, digamos, los expertos, las personas que más estudian en bioética, es que la edad por sí sola no debe ser nunca el único, digamos, la única cosa que yo tenga del paciente para tomar la decisión. Porque es que la edad, puede que un paciente de 94 años tenga un pronóstico malísimo porque tenga una lesión intracerebral, porque tenga una enfermedad terminal con una supervivencia 3 veces, pero yo puedo tener otro paciente de 94 años que sea completamente funcional, que sea igual de funcional que un paciente de 70 años. Entonces yo solo con base en un número específico no puedo tomar una decisión, digamos, que sea pues como tan fácil de, no, este paciente simplemente porque tiene más de 90 años, entonces yo no lo voy a llevar a una conducta. Entonces por eso es que las recomendaciones de los grupos expertos siempre tienen en cuenta más cosas alrededor de la edad. O sea, la edad no puede ser que en un momento determinado, digamos que en un empate, yo tenga un paciente que tenga solo por edad mayor probabilidad de supervivencia, puede que ahí sí la edad sea un criterio, digamos, de desempate como ponen ellos, pero nunca por sí solo debe ser el primer criterio para yo establecer a quién sí y a quién no le voy a dar una atención. A ver, yo quiero felicitar a Juliana por el excelente trabajo que hizo, por la revisión y sobre todo por la invitación a la
a la reflexión, para que todos estos elementos de la bioética se tengan en cuenta a la hora de tomar decisiones cuando hay limitación de los recursos de salud. Creo que en contextos tan difíciles como los que se han tenido en el último año, hemos visto todos la necesidad de incluir a la bioética en el día a día, no simplemente para acudir a los comités de ética o a las comisiones nacionales para que traten de resolver estos dilemas o estos conflictos bioéticos, sino que cada uno de los profesionales tiene una responsabilidad fundamental en garantizar y en preservar los derechos de los pacientes. Juliana, muchas gracias. Tu presentación muy didáctica, muy amena y creo que aporta muchísimo para todos tus compañeros. Muchas gracias, doctor. Con respecto a la invitación que hace de uno de los asistentes, preguntarse siempre ante un paciente, si fuera tu mamá o tu papá o tu hijo, ¿qué harías? Esa puede ser una reflexión inicial interesante, pero hay que tomar algunas precauciones en el sentido de que lo que cada paciente puede considerar bueno para su vida pudiera ser diferente de lo que considera el médico o el equipo tratante, para que no vayamos a caer en un paternalismo en el cual le imponemos unos valores y una forma de vivir a pacientes que tienen sus propios criterios. Entonces es un punto de partida muy valioso ver en el paciente a un igual, a alguien con los mismos derechos y a quien se le tienen que salvaguardar los principios de la bioética, pero hay que escuchar también el que desea. Por eso cuando en la exposición la doctora Juliana nos planteaba, bueno, el paciente de entrada, ¿será que tiene alguna voluntad anticipada? ¿Será que hay algún disentimiento para aceptar algunos tratamientos? Ese es una parte inicial y que debe ser tenida en cuenta para las decisiones. Entonces, excelente el aporte que nos hace el asistente, pero hay que ir un poco más allá de simplemente verlo como mi familiar, mi hijo, mi padre, mi madre. Bueno, muy bien. Agradecerles a todos la presencia y contarles que este caso corresponde a una experiencia que tuvo Juliana durante su servicio social obligatorio y que la dejó pensando y la tenía insatisfecha, y hoy entonces ha construido una excelente respuesta que no, para este paciente en particular ya no hace diferencia, pero seguramente para sus pacientes futuros y tal vez para los de sus colegas, estas reflexiones puedan ser muy valiosas. Muchísimas gracias, Juliana. Felicitaciones por tu exposición, muy amena, muy didáctica, y a los asistentes por su presencia. Muchas gracias.